En este vídeo voy a enseñaros todo lo que deberíais saber sobre cámaras, desde cómo grabar cosas así, con una cámara de bolsillo y sin nadie siguiéndote detrás, hasta cómo te la intentan colar vendiéndote cosas que no necesitas. Y esto lo digo porque he tenido montones de cámaras y accesorios que ahora ni uso, sino cosas caseras que funcionan mejor. Lo primero es hablar de cómo te la cuelan con la maniobra esta de marketing, los megapíxeles. Te dicen, esta cámara tiene 48 megapíxeles, mucho mejor que la de 12 anteriormente. Pues no, lo único que hace es una fotografía más grande, pero es como si ves el Minecraft a 8K. Es decir, puedes hacer una foto o un vídeo muy grande, pero luego los gráficos pueden ser malos. Lo que necesitas, principalmente y en lo que te tienes que fijar, es en tener un buen sensor y también, si vas a grabar vídeo, un buen bitrate. Cuanto más grande sea el sensor, es como si fuese más de día o hubiese más luz en una habitación. Se va a ver mucho mejor, sin esos ruidos ni píxeles como tranchetes, vas a hacer unas fotos muchísimo mejores. Y otra cosa en la que yo personalmente me fijo un montón es en la estabilización, porque si no parece que estás grabando con tembleque y luego no hay quien vea un vídeo así. Para evitar esto yo me compré gimbals o estabilizadores que son una buena opción para hacer que una cámara barata grabe bastante bien. Y esto es lo que usaba yo hace bastante, pero actualmente no lo recomendaría por mi experiencia. Cogí uno normal, iba bien con la GoPro, con esas cámaras pequeñas, incluso con el móvil, pero con mi cámara normal, la buena, la que tiene un sensor decente, no podía. Entonces compré uno más grande, que había que llevar en maletín y era un trasto de narices, entonces nunca lo usaba. Así que, ¿qué hice? Cogí el gimbal más barato, lo desmonté entero, le quité pues el soporte normal que tienen para móviles y le puse uno específico y con una L de la ferretería para sujetar mi cámara. Con eso funcionaba, pero seguía siendo un trasto y pasado de usarlo. Así que en resumen, puedes hacer esto y ahorrar bastante, pero no te va a caber en el bolsillo. Luego otro error que me gustaría evitaros es que compraseis cámaras muy grandes por esto mismo. Te compras una DSLR o una full frame, bueno, cosas muy caras y muy profesionales, rollo reflex, que no las vas a usar nunca porque dices, tengo que llevar esto en una mochila con los objetivos, cambiarlos, limpiarlos, todo ese rollo. Y luego encima editar la foto siempre. Vas a pasar de hacerlo, os queda una pereza de la leche. Entonces, mi recomendación, y de lo que más me gusta usar, una cámara compacta. Sí, esas cámaras que ya casi nadie compra, salvo las que tienen unas características específicas, como el sensor de 1 pulgada. Luego están los móviles, que actualmente son una pasada, y si tienes uno bueno realmente te puedes olvidar prácticamente de cámaras compactas y de todo ese rollo, salvo por un motivo, que tener más cámaras no hace que grabe mejor, ni tampoco hace mejores fotos, las hace diferentes. Por ejemplo, si tiene 3 cámaras, normalmente una es para hacer más zoom, otra para más angular y otra la normal. Pero en lo que noto muchísimo que un móvil supera a las cámaras tradicionales es en el procesador, que es muchísimo más potente, entonces enfocas y haces todo mucho más rápido, también la fluidez de una pantalla grande y táctil. Así que para intentar resumirlo lo más posible, un móvil no graba como una cámara, sobre todo de noche, pero si vas a hacer casi todo de día y en exterior, entonces no te compres una cámara compacta porque no te hace falta ni una grande. La cosa es que estos móviles o cámaras normales hay cosas que no pueden hacerlas, cosas como caerse y seguir vivas. Por ejemplo, la Sony a la mínima caída, por ejemplo desde el bolsillo, se me estropeó, y cuando vas a la nieve deja de grabar por el frío, entonces tienes que darle calorcito para que siga funcionando. Vamos, cosas que no pasan en cámaras preparadas para la acción, como suelen vendértelo. Son las GoPro. ¿Te recomiendo que te compres una? No, porque actualmente ha sido superada por otras marcas y por otras opciones. Es decir, por unos 100 euros o incluso menos tienes una cosa parecida a una GoPro, una cámara igual, que graba un poco peor, estabiliza un poco peor, pero te puede hacer el apaño. Y esto era lo que utilizaba yo hasta ahora, para las tomas de coche, de bici, de cosas así, pero compraba las de Xiaomi. Lo que pasa es que la pantalla táctil de atrás es muy grande, entonces una cámara de acción que en cuanto se te cae un poquito se parte la pantalla y ya no funciona, no es muy útil. Y si la rosca, en cuanto le pones el trípode un poco fuerte, hace que se parta toda la carcasa, pues tampoco es muy útil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te tienes que dejar los 300 o 400 euros que cuesta una GoPro? No, porque si encima tienes que hacer varios ángulos, como grabar adelante y atrás, ya son 600, a los lados 900, se va sumando y te arruinas. Esto tiene varias soluciones y yo las he probado todas, o las que se me han ocurrido al menos. Por parte de DJI tienes los drones que te graban, te siguen y tal. El problema es que son un rollo de montar, de hacer que vuelen, de conectarlos al móvil, de cargarlos porque duran nada la batería y sobre todo de estrellarlos, que prácticamente cada vez que grababa un vídeo, ¡boom!, me cargaba algo, unas hélices o algo así. Luego hace poco sacaron el DJI Pocket, que es como el estabilizador que os he contado, unido a una cámara pequeñita y cabe todo en un bolsillo. Y esto pinta muy bien, pero es un poco malo.
Primero, porque aunque tenga Active Track o como lo llamen y te siga, o sea, la cámara se mueva, no es tan preciso. En cuanto te vas un poco rápido, te pierde y ya no te sirve para nada. O sea, se queda, ¿dónde estoy? Pues no te graba. Luego también que la pantalla que tienes es súper pequeña y encima es táctil, no es nada manejable ni ves nada. Cuando estás grabando no vas a mirar ahí y encima graba con un angular muy corto. Es como los caballos que les ponen al lado de los ojos esas cositas para que vean solo recto. Bueno, pues esta cámara es más o menos así. Eso por no hablar que te venden la cámara como a DLCs, pero no porque te digan, cómprate este accesorio. No, es que sin accesorio no puedes subir la cámara hacia arriba ni hacia abajo, entonces tienes que comprarte eso. Luego sin otro no puedes poner los soportes de GoPro típicos, ni la rosca normal, vamos, es que es un poco ridículo llegar a ese extremo. Al menos a mí no me ha dejado nada satisfecho en comparación de los drones, que sí, que son muy buenos y si vas a hacer escenas de paisajes y cosas así, vamos, es la leche o lo mejor que tienen. Pero aún así dudo que me vuelva a comprar uno, ni una GoPro, ni tampoco nada similar, porque hace poco descubrí una solución increíble. O sea, no necesitas ni siquiera amigos. Puedes ir tú solo con una cámara de bolsillo y grabar lo mismo que haría un equipo de cámaras contratado o un dron. Vamos, es insuperable. Se trata de un tipo de cámaras que yo rechazaba completamente, vamos, ni busqué información sobre ellas, porque 360, ¿qué os suena eso? Los vídeos esos que te mueves así con el ratón y vas mirando, un mojón que paso de ver. Bueno, pues algo así, pero imagínate que grabas todo lo que hay a tu alrededor, sin que se vea la cámara, sin que se vea el palo que lo sujetas, sin que se vea nada de eso, o sea, está súper bien. Y luego cuando llegas a casa, después de haber grabado todo, vuelves a grabarlo como si estuvieses tú haciendo de cámara. O sea, te pones a enfocar con el móvil como si fuesen las gafas esas de realidad virtual, pero nada, un móvil normal, haces así, lo mueves y dices, vale, quiero enfocar aquí, allá, tal, quiero grabar esa escena. Y entonces, con un solo vídeo puedes hacer 10 o lo que quieras. Y es un flipe, porque un dron no te puede seguir así. Vamos, no digo que sea el conductor más rápido ni nada, no, es que una tecnología así no existe aún, pero un palo atado al coche o a la bici o a la moto que vayas a ir, es que eso siempre te va a seguir. Y aunque le des golpes, porque yo le he dado golpes, vamos que sí le he dado, pues no le pasa nada aunque no lleve carcasa, que también tiene por si vas a grabar en el agua o cosas así. Entonces, esto es como tener todo lo anterior que os he enseñado, sí, incluido el estabilizador, porque no lo necesita, no necesitas un trasto ahí que se mueva con motorcillos, no, como graba todo, luego puedes elegir la escena que quieres y el resto que le rodea sin usar es lo que se utiliza para estabilizar la imagen, vamos, que no hay otra cosa mejor, literalmente, o sea, puedes llevar la cámara así hacia abajo, tirarla, darle vueltas en círculos con una cuerda, y sí, incluso animan a hacerlo, viene una cuerdecita para atarla y girarla en el aire, hacer tiempo bala como en la peli de Matrix, o lanzar la cámara por los aires, a un amigo incluso, o a un coche, porque da igual que esté girando así como si fuese una moneda en el aire, luego tú enfocas y da igual hacia dónde está apuntando la cámara, o las cámaras, porque tiene dos. Y tienen un buen sensor y un buen bitrate. De hecho, la cámara primera que yo me compré para grabar, este tocho, tiene el mismo tamaño de sensor que una sola de las cámaras que utiliza esta. Lo malo de tener un buen bitrate es que los ficheros ocupan bastante, y es que graba a 5,7K, pero es que es necesario para que grabe toda la escena y luego recortarla a 1080 o algo así. Luego, sobre lo de que ya no necesito el dron, esto es porque hay un palo, sí, un palo normal y corriente, bueno, de fibra de carbono, muy exclusivo y tal, extensible, que es como una caña de pescar, y con esto es con lo que he grabado desde un descapotable que parecía que me seguía un dron, y mucha gente en los comentarios, bueno, muchísima, cientos o incluso miles sin exagerar, cómo has grabado eso, como qué dron es, qué tal, no sé qué, es que es un flipe. Así que esa es la respuesta. Todas las escenas más impresionantes que he grabado últimamente en mi canal han sido así, con un palo atado en la espalda, porque también tiene un cinturón que parece el típico de gimnasio, ese cuando levantas pesas, pero con un soporte, o sea, es muy rígido para que si vas en bici así, bajando por una montaña, pues no se menee mucho. Pero vamos, si se menea da igual porque el palo no se va a ver y luego va a quedar estabilizado. Lo que sí que tiene es que es rarito ponerse un cinturón de estos en medio de la calle para grabar normal. Llevar el palo en la mano no, pero ponerse el cinturón, pues no sé, a mí me da igual, pero que, no sé, para muchos les puede resultar vergonzoso. Ya para el coche, como no vas a utilizar un cinturón así, ni llevar el palo por la ventana o con el techo abierto, como hice yo, lo que hago es poner una ventosa, pero no la típica de la GoPro que te cuesta 20 o 30 euros por ser oficial y pega bien, sino una industrial de levantar cristales. Se pone haciendo bombeo
Es súper fácil de utilizar, no tienes que limpiarla luego con el grifo, cuestan un poco caras para ser una ventosa, pero joder, qué ventosa, que te puedes levantar tú, puedes hacer dominadas en una ventosa. Y es que cuando atas un palo a lo largo, entonces hace efecto palanca y aunque la cámara pese poco, pues es mejor que resista más, sobre todo si vas a hacer inercias, derrapes, cosas así, que se multiplica la fuerza que hace y mejor que sea resistente. Para adaptarlo no tiene mucho misterio, yo cogí dos Ls o pletinas de aluminio para que no se oxide y las puse con tornillos bien gordos, luego le hice un agujero en medio en el que se pudiese meter un tornillo de rosca de cámaras y con eso, uno apuntando hacia arriba y otro hacia abajo, he grabado todas las escenas de coches, así que probablemente ahora me lo copien, que no me importa, y todos los canales de coches, incluso los más pequeños, tengan buenas escenas, o sea, vídeos guays, sin necesitar contratar personal o un coche extra con el maletero abierto y un tío grabándote, que es como se hacía hasta ahora. Una locura. Incluso los más profesionales contrataban un coche con un brazo grúa, que se llama algo así, y cuesta eso, vamos, está fuera del alcance de todos nosotros, yo creo, y si estuviese al alcance no nos lo gastaríamos en eso. Pudiendo comprar por unos 300 euros una camarita y por 10 o 15 un palo. Luego ya si vas muy sobrado y quieres comprarte un mandito para no tener que utilizar el móvil, o una carcasa súper sumergible de 50 metros, cosas así, pues también las hay. Y esto se puede comprar hasta en cualquier tienda Apple, pero no te lo recomiendo, no porque tenga nada en contra, sino porque es un poco más caro, y si lo compras online, como suelo hacer yo con todo, puedes ahorrarte más de 100 euros de diferencia. Pondré los enlaces en la descripción, pero si queréis ir a una tienda física y no os importa soltar un poco más, pues ahí están. En resumen, como en casi todos mis vídeos, lo que os he venido a decir es no os gastéis un pastón en cámaras, podéis hacerlo con el móvil o con algunas pequeñas que valen 2 duros. Y esto es todo. Es lo normal, o sea... Manda huevos. A ver si hace el efecto Moir ese. No, no lo hace, pero mola. O sí, un poco, quizá. Estaba con ese soporte en la mano. He inventado una cosa que para mí va a ser la leche. Giramos esto y ya está. Es impresionante. O no es impresionante, vamos.